Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie Patriotas, pero antes de continuar con el tema, queremos tener un tiempo especial. Y aquí con nosotros, no sé si ustedes ya lo conocen, tenemos a Carlos Galvez. Él es el encargado de nuestro ministerio de Lucas 10. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida el día de hoy, ¿verdad? A esta reunión y espero que sea de mucho, de mucho pensamiento y discernimiento para todos, ¿verdad? Al compartir lo que se va a hablar el día de hoy, ¿verdad? Que sirva para los jóvenes en especial. Para todos, para todos. Miren, todos sabemos que Carlos es una persona muy involucrada en la iglesia. Aquí lo vemos todos los domingos, lo vemos haciendo la obra a través del ministerio, como les decía, pero también entendemos que hay una vida de Carlos antes de Cristo. Y eso es lo que vamos a conocer hoy a través de unas cortas preguntas. La primera pregunta, Carlos, es, ¿cuál era tu conducta antes de confiar en Cristo? ¿Cómo era Carlos antes de confiar en Cristo? Eh, en tercera persona. ¿Cómo te sientas Bueno, más cómodo? vamos a hablar de Carlos en este punto como tercera persona porque ese era el Carlos de otro Carlos, ¿verdad? Carlos era una persona rebelde, ¿verdad? Guiado por lo que dictaba la sociedad, siempre tratando de estar a la vanguardia en cuanto a la forma de actuar, a la forma de vestir, al dembow de ese momento. De fiesta, de vagancia, no me detenía nada. Si en este momento se me ocurría ir a tal lado, iba. La verdad que era un macho sin rienda, como dice la jerga popular, ¿verdad? Ok. Entonces, solo para recapitular, creo que se podría resumir en una palabra que es como rebeldía. Rebeldía, Hacer lo correcto. que Carlos quería en el momento que él quería, ¿verdad? Pero hay Exacto. un momento en el que te encontrás con Jesús. Llega el Evangelio a tu vida y entonces viene otra pregunta que sería, ¿qué cambió Jesús? En el momento que te encontrás con Él, que escuchás su Evangelio, ¿cómo cambia Carlos? Carlos cambia de un estilo de vida muy diferente, ¿verdad? A la rebeldía. Poco a poco se fue convirtiendo en alguien más centrado y creyendo cada vez más, ¿verdad? En llevar una vida cristiana. Entonces cambió mi forma de comportarme y mis pensamientos en mi corazón. No, qué bueno, qué bueno. Me gustó esa frase que diste que Carlos se volvió más centrado. Porque cuando uno es rebelde, uno solo vive en el momento, ¿verdad? Solo vive Correcto. de qué voy a hacer hoy, a dónde voy a salir hoy, y solo piensa en eso. Pero ya cuando conociste a Cristo, te volviste más centrado, más ordenado en tu vida, me imagino. Correcto, partiendo del hecho de que vamos en un camino y nos desviamos, ¿verdad? Entonces vivía en un camino desviado, me centré. Qué bueno, qué bueno. Y cuando uno se centra, uno cambia su manera de pensar y vienen muchas cosas nuevas a nuestras vidas. Y una de esas cosas que me imagino que vino a tu vida son planes, sueños, anhelos. Y esa es la siguiente pregunta. A partir de conocer a Cristo, ¿qué anhelos vinieron a tu vida? ¿Qué sueños? ¿Qué planes? Bueno, mi anhelo, partiendo de que cambió mi mente, mi corazón, ¿verdad? Mis pensamientos, eh, ahora tengo una familia que no estaba en mis planes anteriores. Ahora estoy esperando a una hermosa bebé, quien tampoco lo tenía pensado. O sea, no estaba dentro de mis planes. Entonces mi anhelo el día de hoy es tener una familia cristocéntrica y poder ser ejemplo para otras familias cristianas y no cristianas y la voluntad de Dios que actúe en nosotros y podamos alcanzar otras vidas, ¿verdad? Por medio del Evangelio, empezando por nuestras familias y luego a otras personas. No, qué bueno. Miren qué poderoso. Carlos pasa de ser una persona rebelde, de ser una persona que vive del día al día, que le gustaba salir, que le gustaba andar de fiesta,
conoce a Cristo y empieza a centrarse. Y su vida cambia por completo. Y qué poderosa esa frase: mi anhelo fue tener una familia, ahora la tengo. Y qué poderoso, no solo una familia, sino una familia cristocéntrica, y ser de ejemplo para otras familias. Algo súper bueno. Y ya para terminar con esta corta charla, con esta corta entrevista, quisiera saber entonces, ¿cómo está Carlos hoy? ¿Cómo es Carlos hoy? Bueno, en una sola palabra, me siento confiado en Jesucristo. Excelente, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos, por habernos compartido tu testimonio, muy poderoso, muy bueno, corto, pero esperamos que todos hayamos podido aprender de él. Todos tenemos la oportunidad de cambiar a través de Cristo, lo que hemos estado hablando estos días, ¿verdad? Influencia. Esa es la influencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, me gustaría que despidiéramos a Carlos con un aplauso y continuemos con nuestra serie. Gracias, hermano. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué especial poder estar nuevamente juntos en este tiempo especial, Fíjense que hoy estuve viendo a los muchachos de la iglesia jugar pelota y encontré mi lugar, pero facilito, ¿verdad? Ellos estaban ya organizando el partido, quiénes iban a ir en este lugar, quiénes iban a ir en el otro lugar, ¿verdad? Y yo iba detrás de ellos. Entonces, evidentemente, a jugar no iba, porque a jugar al nivel de ellos es imposible, solo me dio, ya, rapidito me canso, pido cambio, ¿va? Y entonces inmediatamente uno de ellos pensó y dijo, de árbitro, dijo, pues si no va a jugar, ¿va? Porque no tienes nivel, ¿va? Aunque sea de árbitro, ¿va? Y no, le dije, no, yo ya tengo mi lugar, le digo yo soy los aficionados, le digo, yo soy el que voy a venir a verlo jugar, le digo yo, ¿va? O sea, estaba viendo muchachos con toda su energía, estaba viendo cipotes más chiquitos y cipotes más chiquitos integrados ahí. Y mi pensamiento era, ¿cómo puedo contribuir yo a la vida de ellos? ¿Cómo pudiera yo evitar que se dieran los chichotazos que yo me di? ¿Y cómo realmente de tantas caídas ellos pudieran evitar el dolor que me tocó a mí también pasar? Pues y a mí me tocó pasar por la edad de ellos. Me puse a sacar cuentas y digo que rapidito ha pasado el tiempo. Bueno, casi me siento de la edad de ellos, nomás que no puedo jugar al nivel de ellos, ¿verdad? Pero estaba calculando que de los mayorcitos ahí, estaba 30 años más adelante. 30 años más adelante. Y yo digo, ¿y qué momentito pasó? Si hace poquito estaba yo ahí. ¿Y ahora qué sucedió? Y es que el tiempo pasa y pasa año con año y no se detiene. Estamos con nuestra serie Patriotas, no solamente porque estamos en septiembre, sino porque queremos realzar que cada uno de nosotros forma parte de una patria celestial a la cual Dios nos ha llamado y Dios está preparando moradas para cada uno de nosotros. Ustedes lo saben, ¿correcto? Ustedes saben que Él está en ese es el ministerio actual de Jesucristo. Está preparando moradas. Una para ti y una para mí. Y como bien decía Armando, si no estás seguro, este es el momento de tomar esa decisión y poder estar seguro. Esa es nuestra serie. Cómo vivir en esta vida, en este tiempo, entendido de que nuestra patria celestial está segura en Él, viene y nadie la detiene. ¿Cómo vivir ahora mismo? ¿Verdad?
Y quiero rogarles entonces que me acompañen en oración, que Dios nos guíe y nos ayude en este tiempo especial. ¿Sí? Padre Santo, gracias le quiero dar a esta hora de la tarde. Gracias por cómo usted ha estado usando a Carlos, cómo usted quiere usar a cada uno de nosotros como instrumentos en sus manos, útiles a usted y dispuestos para toda buena obra. Le ruego que prepare nuestros corazones entonces para que puedan arder con un fuego intenso y una pasión por querer vivir al nivel que usted quiere que nosotros vivamos. Ayúdenos así, porque la gloria realmente va a ser suya, pero el gozo y el deleite para cada uno de nosotros también es compartido. No queremos ni acomodarnos, ni queremos que baje esa intensidad en ningún momento, sino cada día más pueda crecer nuestra pasión por usted. Y como reza nuestra visión, cada uno de nosotros ser apasionados por usted. Señor, siendo y haciendo discípulos. Guíenos hacia allí. Guíenos, Señor, para que nada nos distraiga. Y en medio de todo el caos y la crisis que podamos estar pasando hoy mismo, aprendamos a poner nuestra mirada en usted, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias le quiero dar por estar aquí en este momento, por consolar y por retar nuestros corazones. Así oro en su santo nombre. Amén y amén. ¿Y por qué este pensamiento de ver a esos muchachos jugar? ¿Por qué este pensamiento de poder escuchar a Carlos y cómo Dios le ha transformado? Precisamente porque el autor del libro de los Hebreos, que es de donde sacamos nuestra serie de patriotas, Hebreos capítulo 11, él, estoy seguro, cada uno de esos capítulos y cada una de esas porciones que él seleccionó para poner en el libro de los Hebreos, era para preparar a una iglesia para lo que le venía. O sea, él estaba en una época y un momento de la historia donde el imperio romano iba a iniciar una tremenda persecución, asesinatos, muerte, dolor. Lo que le venía a la iglesia, y él los estaba preparando, era que se le iba a ocurrir ponerlos como antorchas en los postes. No eran lámparas LED como tenemos ahora. Lo que le venía a la iglesia es que ellos iban a ser el material que se iba a quemar en esos postes. Lo que le venía a la iglesia es que iban a ser antorchas, las luces encendidas de Roma, pero con cristianos pegados en esos postes. Y lo que reza en la historia es que lo que más le ardía, por lo menos a Nerón, era de que lejos que ellos negaran su fe, ellos alababan al Señor mientras los encendían y les prendían fuego. Para eso los estaba preparando el escritor de los Hebreos, para que su fe no se quebrantara, para que no volvieran atrás, para que estuvieran listos ante cualquier situación y permanecieran firmes ante su Salvador y Señor. Porque no es delante de la gente, es delante de Jesús, si nos vamos a poner o no firmes. Así que vamos a arrancar con el estudio. Quisiera que viéramos de entrada el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo número 13, que nos va a poner como en contexto de lo que vamos a avanzar. Vamos a poder, a vuelo de pájaro, hablar de por lo menos 5 personajes que están allí. Hay muchos más, pero hoy vamos a ver de estos 5 de esta primera porción del libro, y que va a permitir retar nuestros corazones a ser como ellos. Vamos a ver lo que dice. Primero, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos. Ellos murieron. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, esa patria celestial, el cielo, la gloria. Sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿sí?
Vamos al siguiente verso. Pero porque lo que de esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, esa patria celestial. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si hubieran esperado algo aquí en este mundo, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, estos hombres verdaderamente lograron la atención completa de Dios, porque cuando está diciendo ahí que Dios no se avergüenza de llamarlos hijos de Él, era porque lograron mantenerse firmes ante las diferentes circunstancias que les tocaron pasar. Ustedes los conocen, son personajes muy conocidos en la Biblia, pero hoy vamos a ver cosas bien específicas de ellos y que espero que igual sacudan nuestra mente y nuestro corazón para ir más allá de donde estamos hoy. ¿Quiénes son estos? Porque dice ahí el versículo, estos, ¿quiénes son estos? Vamos a ver el primero. Al primero que menciona es a Abel. Ustedes saben, Caín mató a Abel. El primero era Abel y dice testimonio de que su ofrenda fue mejor. Veamos el versículo. Porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. El primer personaje es Abel. Abel y la administración de sus recursos. Él mostró su fe en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, a través de cómo administró sus recursos. Eso es para nosotros acá. ¿Cómo estamos administrando nuestros recursos? ¿Estamos apartando lo de Dios? ¿O pienso que es mío? Ahí estoy ya administrando mal mis recursos. ¿Aparto lo de Dios, lo que Dios me pide que yo le regrese a Él? ¿O pienso que es mío? Y entonces yo puedo negociar. Pues si es mío, pues entonces no es tuyo. Y si no es tuyo, pues entonces es mío. Pero él mostró su fe dando una ofrenda más excelente. Una ofrenda más excelente. Y esa es la pregunta entonces para cada uno de nosotros. ¿Cuál puede ser una ofrenda más excelente? Ustedes saben que es por fe. Es que le creemos a Él y por eso apoyamos la obra. No es una obligación, no es la ley. Es que le he creído a Dios, que es de esta forma que Él quiere que yo administre, y entonces yo así administro, porque soy administrador, no soy dueño. El dueño muy claramente, yo les pregunto a cada uno de ustedes, personal, y seguro que ustedes me dicen, no, lo que yo tengo es de Dios. Dios me lo dio, pero me lo dio para administrar. Él, mire cómo es, desde los principios, desde el Génesis, empieza a salir él con una claridad mostrando su fe de cómo administra los recursos. Y es que yo recibo. Y de eso entonces yo empiezo, de acuerdo a mi fe, a separar para cada cosa. Tengo que pagar las deudas, claro que sí. Y ese es mandamiento de Dios. No le debamos nada a nadie. Ahí tengo yo una gran lista, así, unos que están esperando, otros que van a tener que seguir esperando, pero ahí están en mi lista. Va a suceder. Porque Él me dice, pagá. ¿Por qué Él me dice, pagá? No hay duda. Donde más batallo yo, fíjense donde más batallo es cuando me dice, ahorra. Es que no le hallo, Pero Él dice, ahorra. Pero no cabe duda. Y no debería de caber en la mente o en el corazón de cada uno de nosotros que tenemos que, en esa fe, administrar apartando diezmos y ofrendas. ¿Cuál es el conflicto?
¿Alguno de ustedes ha aguantado hambre? De verdad que sí, que se ha quedado sin comer. Que necesitamos creerle. Ese es el elemento más importante. Uno de esos tipos que aparece en Hebreos 11 exactamente nos reta a administrar diferente lo que Dios nos ha dado. Nadie va a andar detrás de ustedes. No, es que no es así. Pero Dios está enseñándonos y nos está retando en fe. Aprende a vivir como un patriota. Cheque el testimonio de Carlos, ¿va? Antes y después. Y como muchos de ustedes que yo admiro en esas áreas han sido bien fieles, lo son, y que yo sé que con sacrificio lo hacen, yo veo igual la fidelidad de él para darle a Dios, para dar en ese ministerio que él coordina y que Dios le ha dado la oportunidad de servir, porque no es otra cosa más que eso, es servir. Abel administró bien y su testimonio llega a nosotros hasta hoy. Hasta hoy. ¿Dónde está tu fe? ¿De qué forma puedes expresar tu fe? Sí, es a través de administrar bien los recursos que Dios te ha dado. Ese es el primero. Vamos al segundo. El segundo personaje, muy interesante. Muy interesante. Realmente para mí es un gran enigma, Enoc, ¿verdad? Porque dice que realmente él logró captar la atención de Dios al punto que Dios lo traspuso. Miremos el versículo, ¿verdad? Por la fe, fue por la fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado, porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, él es en el Viejo Testamento lo que en el Nuevo Testamento Dios nos dice que va a suceder con el arrebatamiento. Que Dios en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta, nos va a llevar a su presencia. Si estamos vivos, vamos directo a su presencia. Si antes hemos fallecido, vamos a ser levantados de los muertos y vamos a volar a su presencia. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña reencarnación, la Biblia enseña resurrección. Pero en el caso de él, dice que su testimonio fue que agradó a Dios. Agradó a Dios. Y entonces ese es el pensamiento para con nosotros acá. ¿De qué manera nosotros podemos agradar a Dios? Yo no estoy hablando de buscar que Él me ame más a mí o que nos ame más a nosotros. Él nos ama. No hay cosa que yo pueda hacer para que me ame más. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No es de eso de que estoy hablando. No es para que me ame más. No, Él nos ama y llegó a su límite. Tiene hasta el techo topando. Cuánto amor tiene por cada uno de nosotros. No, de lo que estoy hablando yo es de un estilo de vida que le agrade a Él. Un estilo de vida que le agrade a Él. O sea, esto que voy a hacer, ¿le agrada a Dios? Ese es el pensamiento. O sea, ¿está de acuerdo a los parámetros que Él me da para vivir en su reino? Porque nos traspuso del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces estamos en una patria ya viviendo que el reino de los cielos se ha acercado y nosotros vivimos de acuerdo a esos parámetros de ese reino cuyo rey es Él. Y entonces la pregunta es, ¿mi forma de vestir agrada a Dios? Las cosas que yo digo y cómo las digo, ¿agrada a Dios? ¿Cómo yo trato a mi esposa? ¿Cómo mi esposa me trata a mí? ¿Agrada a Dios? ¿O me estoy buscando agradar a mí mismo? Bien lo decía Carlos, ¿va? Antes era yo un rebelde, decía.
¿Cuántos de nosotros estamos en tantas áreas ahí exactamente? Peleando con eso. O sea, ¿es eso agradable delante del Señor? ¿O debo de confesarlo delante de Él y pedir su gracia para seguir adelante, para crecer? Para crecer. Estamos hablando de cómo influenciar a toda una nación con sus principios, con su palabra. Y no hay duda que eso va a suceder conforme yo vaya siendo transformado por Él. El impacto a toda la nación, y ese fue el pensamiento para platicar aquí con Carlos. Y que estoy seguro que si subo a cada uno de ustedes aquí al escenario también, ustedes van a tener áreas donde Dios los ha cambiado. Porque Dios nos cambia. Dios sigue en ese proceso. Eso se llama vida cristiana. Y ahí donde tenemos que estar conectados con este pensamiento. ¿Va a agradar a Dios que yo haga esto? Mire, con mucho dolor en mi corazón, uno de mis amigos me acaba de decir que ha tomado la determinación que se va a ir a Estados Unidos. Con mucho dolor en mi corazón, porque lo quiero mucho. Y son decisiones bien difíciles. Pero cuando yo paso realmente por el pascón esa decisión, ¿va a agradar a Dios esto? Como lo hizo Enoc, con sus decisiones, con sus actitudes, volteando completamente la espalda a lo que Él está queriendo hacer conmigo, en mi vida. Entonces, si yo tomo este ejemplo de cómo Enoc mostró su fe, realmente me va a ayudar tanto en lo que estoy haciendo a diario. Tanto. O sea, es solamente, si lo viéramos así, pues vaya, solamente el semblante de sus rostros. Hay personas que no nos conocen. Solamente el semblante de sus rostros. O sea, yo puedo acercarme a ustedes mostrando en mi rostro una actitud que le agrade a Dios o que no le agrade. Bueno, es más, dice que cada uno de nosotros no tiene que ser pendenciero, porque el siervo del Señor, dice, no es pendenciero, sino amable para con todos. Y entonces yo me acerco a ustedes y yo noto, fíjense que yo he notado que a ciertas horas del día mi rostro no refleja eso de Enoc, de que tenga una actitud de gracia. O sea, una actitud de que quiere que la gente se le acerque. Para mí es todo lo contrario, es que no quiero que nadie se me acerque. Y que el que se atreva a hacerlo, voy a levantar los guantes, pues. Y entonces yo mismo me digo el verso. Yo mismo me lo comparto. Aquí tenemos entonces un hombre que realmente agradó a Dios. Y ahí mostró su fe. ¿Con quién quiero quedar bien yo? ¿Con mi jefe? ¿Con el mundo? O sea, que todo el mundo me acepte, pues. Y mentira, no todo el mundo me va a aceptar. Todo lo contrario, la gran mayoría de veces lo que va a suceder es que me van a rechazar. Me van a marcar. Pero yo tengo que estar listo aún para eso. Para no ser tan popular como pudiera ser otras personas alrededor mío. Pero sí es asegurarme de que estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo. O sea, yo tengo mucho tiempo, pero mucho tiempo, de que nadie me dice que si quiero un cigarro, de que nadie me dice que si quiero una cervecita, una chela. Mucho tiempo. Y yo he notado que esto ha pasado porque no le doy lugar. No le doy lugar. Fíjese que por primera vez me subí con uno de los supervisores de mi trabajo y íbamos, ¿cómo se llama? Subiendo una montaña. Bueno, básicamente él nos fue a dejar allá en la montaña a dejarnos. ¿Ah? Y allá teníamos que ver nosotros cómo bajábamos.
Claro, yo no sabía eso. Ya en el momento tuve que empezar yo a gestionar y a ver cómo eso iba a suceder. Ya no me da miedo. Pero el asunto es que, primera vez que me subo con él a tenerlo así. Bueno, mejor, porque él es el conductor, a tenerlo así. Y le digo yo, pues me gustó lo que decía Gabriel la semana pasada, por eso les cuento ahora. Que decía él, si uno puede dar el evangelio solo con la temperatura, pues dice, ¿va? ¿Cierto? ¡Qué calor, va! Y en el infierno, ¿cómo estará, va? Pues voy con él y entonces, bueno, dije que voy a practicar una diferente. Oíme, le digo yo, aquí parece que fuéramos para el cielo. Y así ves la calle inclinada. Y vamos en un carrote que no hay problema, no lo iba a detener. Es cierto, parece que fuéramos para el cielo, me dije. Suficiente, no necesitaba más y después ya estaba yo hablando con él. ¿Y vos cómo estás? ¿Ya estás seguro que vas a ir al cielo? O sea, lo que estoy tratando de decir es que, ¿cómo se va a atrever él a decir, ¿querés? ¿Te llevo? ¿Qué? Si ya pusimos al Señor delante como mi carta de entrada hacia cómo vamos a hacer negocios. Claro, no estamos hablando de ser ofensivos o de ser... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder tener el clic para entrar a la plática sutilmente. De eso es que estoy hablando. Y que eso es lo que yo veo que muchas veces a nosotros nos cuesta. ¿Y qué le digo? ¿Y cómo lo digo? Y lo que necesita nada más uno es el clic. Y naturalmente uno empieza a hablar de su testimonio. El clic. ¡Ey! Y ese crucifijo. ¿Y ese crucifijo? Y como yo no conozco cómo se llaman esas, que las camándulas, yo no conozco cómo se llama cada una de ellas. Y eso, es que y me empieza a decir de su fe. Entonces, fíjate que ahí empiezo yo. Pues, sí, estamos hablando no estoy hablando de ser grosero, para nada. Estoy hablando de encontrar la forma sutil y fácil de entrar en la conversación. Y que Dios se glorifique, pues, a través de usarnos. A través de usarnos. Ese era Enoc, este hombre que logró agradar a Dios de tal forma que no vio muerte. No lo hallaron. No lo hallaron. Vamos al tercer personaje. Por supuesto, este lo conocen bien, ¿verdad? Tercer personaje, Noé. ¿Cuál es el asunto para con Noé? Que Noé expresó su fe a través de ponerse a trabajar. Él se puso a trabajar. Y clink, 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 clink. Te imagino todo un montón de años y más de 100 años pregonero de justicia, dice. Pero él se puso a trabajar y salvó a su familia. Y por su fe condenó al resto, porque Dios no lo iba a dejar a él morir. Y todo ese tiempo fue más bien casi que para esperar a que el hombre terminara eso. A que terminara el arca. Bueno, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo? Miren que nos hemos puesto una cosa realmente de un gran reto, pues, ¿verdad? Comprar nuestro propio terreno. Construir ahí. Nosotros también tenemos una forma de cómo expresar nuestra fe a través de eso. Ponernos a trabajar. Contribuir en lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que necesitamos verlo y ya vamos a hablar de eso. Necesitamos verlo. No lo vemos. Esta es una forma muy importante de expresar nuestra fe y dar testimonio a los demás de cómo Dios es fiel. Y ahí ya vamos a hablar de Sara también. Él se puso a trabajar. Muchas veces nuestro trabajo va a ser irnos a tomar café con personas. Bueno, si no les gusta el café, podemos tomar fresco también, ¿verdad? Y poder compartir nuestra fe y entrenar a otras personas. Tenemos en Armando ahí, ¿verdad? Un tremendo ejemplo. De lo que estoy hablando yo es ver nuestra agenda. ¿Qué está pasando en nuestra agenda respecto a estar con personas? Tanto como para compartir el evangelio como para estar con los estudios bíblicos.
como para animarla, como para aconsejarla. ¿Cómo está nuestra agenda? Porque de ninguna manera estamos hablando de dejar de trabajar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo construir esos proyectos que como iglesia tenemos. Vamos al otro, bueno, leamos lo que dice de Noé antes de pasar al que sigue. Por lo cual Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, hasta ahorita estamos hablando de personajes que han expresado su fe de diferentes maneras. Uno con una ofrenda, otro con su vida, y ahora este con el serrucho, con el martillo, con los clavos, con la brea con que hizo los carpinteros Abraham, ¿va? Hasta ahorita van 3 formas, una forma completamente diferente de cómo nosotros lo podemos hacer. Vamos al cuarto personaje. Este realmente para mí es, no sé cómo decírselo. Abraham es todo el Viejo Testamento, alguien que se le puede medir cómo va creciendo su fe. Y yo los animaría que en el transcurso de esa semana lean en Génesis cómo la fe de Abraham fue creciendo al punto que arranca donde Dios le dice que salga de su casa y que se vaya para una tierra que él estaba prometiendo. Vamos a ver el versículo antes de que siga con este pensamiento acá. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. No, que yo no salgo si no me decís para dónde vamos. Él sí. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. O sea, ya lo tenía Dios viviendo ahí, pero no le había dicho. Pero él estaba tranquilo, estaba conforme. Por la fe estaba morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es lo que estoy diciendo del ministerio actual de Jesús. Correcto. Todavía falta un verso, ¿verdad? No, porque nos falta una parte aquí. Ya está ahí completo. Sí, me encanta porque en algún instante yo estoy interactuando con ellos y si ellos se me van adelante, es un rollo bien bueno. Entonces, él estaba esperando esta ciudad. Esto es lo que yo quiero resaltar acerca de Abraham. Él vivió con la esperanza de que iba a poder concretar aquello. Sí es cierto que el ofrecer a su hijo fue casi que el reto más grande al final de su vida. Este fue un salto muy grande acerca de salir a lo que Dios lo estaba llamando sin que Dios le diera los detalles de todo. Y para con nosotros, por ejemplo, es nuestros dones espirituales. ¿Cómo usar esos dones? Y que Dios no nos da todos los detalles, solo nos da el don y nos empieza a mostrar cómo hacerlo. Cómo Él quiere que realmente de forma sobrenatural Él se muestre a través de ello. Es tan importante. Fíjense, les voy a confesar, cuando estaba, creo que como el día 10 en el hospital, estaba alguien queriéndome poner el catéter otra vez, porque como es la regla del hospital es que tiene que estar puesto el catéter. El asunto es que era una persona nueva, de una enfermera que llegó. Y pues yo no me di cuenta de eso hasta después. Mi pensamiento era que ella llega con otra y empiezan a platicar del colegio. Y que le iba a tocar hacer una exposición de no sé qué. Y yo estoy ahí, yo estoy enfermo, pero yo les estoy escuchando. Y por supuesto yo busco la forma sutil de meterme en mi plática. ¿Cuál es mi plática? Mi plática, pues. No es el colegio, es mi plática. Y empiezo a compartir el evangelio con ella, a pesar de que estaba de darme pullones y no me ayudaba. Mi brazo izquierdo, miren como vino morado por aquí, morado por aquí. Yo creo que eso asustó tremendamente a Lidia.
Pero mi asunto era que cuando yo estaba compartiendo el evangelio con ellos, porque ya eran 3 al final, porque después hasta llegó la supervisora, porque al final fue la que me puso el catéter. Por dentro, para mí era la situación más apasionante de la vida. Yo estaba compartiendo el evangelio con ella y ella lo estaba entendiendo. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahora ya entendí, yo creo que era darle el evangelio a esta persona, pero me sentía tan apasionado que decía, esto es realmente el motivo por el cual tú me tienes aquí. Así que ahora ya sé que no me voy a ir, porque es la primerita pregunta que yo le hice cuando yo entré ahí en la madrugada al hospital. ¿Vengo para quedarme? De esa, en la plática relacional que uno puede tener con Dios, ¿verdad? Todo enfermo en la madrugada, con fiebre y todo. ¿Vengo para quedarme o voy a poder regresarme? Me salió de arriba, ¿va? Después de eso yo estaba muy claro ya que iba de salida, porque tenía una pasión por dentro de querer hacer lo que Dios quería que yo hiciera. Y lo mismito es para cada uno de ustedes. Necesitamos identificar el don. Necesitamos ponerlo al servicio de Dios. Es enseñar, es dar, es servir, es administrar. ¿Qué es? Pero necesito que me use, Señor. Necesito que usted me use. Y ese es Abraham. Sale a un lugar y no sabe la aventura que le espera. Se lo repito, los animo. Revisen esa historia de él. Seguro los va a apasionar y apasionar mucho más. Vamos al quinto personaje. El quinto personaje es una mujer. Es Sara, es la esposa de él. Mujer adulta, 100 años. En el análisis que hacemos lingüístico y metafórico y de estar platicando con mi esposa, entendemos una mujer preciosa. Así es, amor. Donde llegaba, impresionaba. Bueno, al punto que varias veces agarraron a Abraham mintiendo, porque decir la verdad a medias es otra definición de mentir. O decir la verdad a medias no es mentir. No, yo no he robado mucho. O sea, Abraham decía, no, es mi hermana. Pero también es mi esposa. Y lo metió, por lo menos en 2 veces en problemas. Por lo menos 2 que quedaron registradas ahí. Bueno, una dama de 100 años, bien parecida, nomás que no sé a quién, sin posibilidades de tener hijos. Y ella le cree a Dios. O sea, yo creo que muchos de nosotros nos vemos probablemente como ella, que creemos que no es posible que Dios nos cambie o que Dios nos ayude o que Dios haga un milagro como el que le hizo a ella. Veamos el verso, vamos a ver el verso. Hay una parte aquí que resaltar. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ¿recibió qué? ¿Qué recibió? ¿Para qué? Para parir, para concebir. Y dio a luz aún fuera de su tiempo de la edad. Porque creyó, y este es el elemento a resaltar más grande, que era fiel, que lo había prometido. Mire, si hay cosa que yo salí de ese hospital fue con el anhelo en mi corazón de ver mi 4ª generación, de poder entrenar a alguien que a su vez entrene a alguien, que a su vez entrene a alguien. Y eso implica que al primero que entrene tiene que estar tan bien entrenado, discipulado, que a su vez pueda entrenar también al tercero y también entrenado para que pueda entrenar al 4º. O sea, hace que no solamente es llenar 9 lecciones o algo por el estilo. O sea, un trabajo con mayor afinación y un trabajo que es con amor. Es un trabajo con amor. Por eso requiere tanto del amor de Dios. Y me tiene animado y me tiene envisionado que eso es posible que Dios lo haga. Pero para con cada uno de ustedes probablemente esto sea algo diferente.
sea que Dios cambie áreas en su vida, o puede ser trabajo, o puede ser relaciones, puede ser que nos veamos así, de 100 años, estériles y sin posibilidades de ningún tipo. Y vino esta mujer que creyó que Dios era fiel, o sea, que cumple sus promesas y tiene el poder para poderlo hacer. O sea, impresionante pues. Y ocupamos una fe de ese calibre. A través de agarrar una promesa y bueno, vos dijiste tal cosa, Dios. Vos dijiste tal cosa, Dios. Y como vos la dijiste, aquí vengo otra vez a pedirla, pues si fuiste vos el que me dijiste. ¿Y quién te mandó? Aquí estoy otra vez en eso. Tú eres fiel. Dios es fiel. Y necesitamos abrazar eso. Necesitamos. Tenemos entonces 5 personajes, ¿sí? ¿Estamos bien? Que de diferente forma, no fue igual Abel que Sara. Abel no parió. Abel fue con su ofrenda. Diferente con Noé, con el martillo y el serrucho, que expresó su fe, que desarrolló su fe, que creció en su fe, que Abraham, que el mismo Enoc. ¿Qué fue lo que cada uno de ellos realmente hizo? Vamos a ver 4 verbos, ahí lo tienen en sus boletines. Ayúdenme, por favor, porque los tenemos separados acá y creo que hubiera sido mejor de un solo juntarlos. La primera cosa que ellos vieron, la primera cosa que ellos hicieron, eso tiene que ver con estos 4 verbos. Ellos lo vieron. Ellos lo vieron. En segundo lugar, ellos lo creyeron. Así es, ¿verdad? En tercer lugar, ellos lo abrazaron. Estuvieron tan cerquita. Ellos lo saludaron, dice ahí el pasaje. Lo tuvieron tan cerquita que lograron casi agarrarlo. Lo saludaron. Como cuando se viene bajando alguien ahí del aeropuerto y que empieza a ver a su familia y empieza a saludarlo porque ya están abuelo de pájaro, no, abuelo de piedra sería, te alcanzo con la piedra. Ya están ahí casi que así lo tuvieron ellos y por eso vivieron así de intenso. Y en cuarto lugar, ellos lo confesaron. Si es que, si lo crees, lo vas a compartir. Si lo crees, lo vas a decir. ¿Qué es eso? El estilo de vida que ellos tenían. Ellos no se vieron como parte de este mundo. Ellos se vieron siempre como peregrinos y extranjeros. Con esto no estoy diciendo no hagamos casas, no hagamos negocios. No, no es eso. Lo que ellos dijeron es no nos vamos a enredar en las cosas de este mundo. Vamos a trabajar, pero no vamos a vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. No va a ser ese el fin. Ellos lo vieron, nosotros tenemos que verlo. Si habláramos de nuestro terreno, de nuestro local, tenemos que verlo con los ojos de la fe. Tenemos que creerlo. Dios nos ha puesto en el corazón que este ya es nuestro tiempo para salir allí. Verlo, creerlo, abrazarlo y confesarlo. Cuando hablamos precisamente de servir al Señor, verlo, ver que Dios nos ha llamado a servirle. Estamos aquí porque tenemos un tiempo de comunión y que necesitamos ser enseñados todos los domingos, pero realmente lo que Él quiere es que estemos en acción, como Noé, en acción, haciendo discípulos, sirviendo, amando, dando. Y ellos, con estos 4 verbos, pudieron vivir así de intensos como lo hicieron. Bueno, al punto que el escritor de Hebreo escogió ese párrafo y lo puso ahí. Y es para nosotros, pues, como fue para aquellos que eran antorchas. Para nosotros también. Veamos el verso. Ahí están los 4 verbos en el verso. Conforme a la fe murieron todos estos 5 tipos, estas 5 personas. Todos murieron. Pero ellos lo miraron, lo creyeron, lo saludaron y lo confesaron.
Así de intenso tenemos que vivir. Así de intensos. Quiero cerrar con 4 pensamientos de un señor que se llama William Barclay. Parecieron tan oportunos, tan para nosotros hoy, y quiero compartirlos. Los quiero leer porque no quiero decirlos mal. Primero de ellos dice: los patriarcas fueron toda la vida forasteros en tierra ajena. No nos enredemos en las cosas de este mundo. O sea, tengamos el suficiente tiempo para poder servir a Dios. Ya ha habido alguno que Armando le dice: y pastor, ¿y por qué no nos reunimos? Y a las 2 de la mañana, ¿qué hace usted? Hasta las 2 de la mañana tiene tiempo, ¿eh? ¿No se puede tomar un cafecito antes? Probablemente estoy exagerando. Pero que así ha pasado, ha pasado. Segundo pensamiento: nunca se rindieron. ¿Por qué nunca se rindieron? Esa es la pregunta, ¿va? Vivían en esperanza y murieron con una tremenda expectación, que ya podía ser ese momento donde estuvieran delante de la presencia del Señor. ¿Vivimos nosotros así o pensamos que tenemos toda la vida? Yo ya voy en 50. No sé cuántos más me va a dar. Ya Armando estuvo dando su tiempo y su pronóstico, su cálculo también. Pero nosotros no nos engañamos, pues. Si ustedes son los jovencitos, ¿por qué deberían de cometer los mismos errores que nosotros? Necesitamos todos aprender a vivir así de intensos. Tercero, a pesar de todo lo que sufrieron, nunca quisieron volver atrás. Porque vivían así de intensos en su fe. Nunca quisieron volver atrás. Y el cuarto, estos hombres podían seguir adelante. Quiero darle énfasis a esta. Estos hombres podían seguir adelante, porque es el reto para nosotros. Porque los atraía lo que estaba todavía más allá. Yo quiero ver a esa 4ª generación. Yo la quiero ver. Ver a cada uno de ustedes como un discípulo. O sea, a alguien a quien entrenar que se le ama. O sea, no es un objeto, es una persona que ustedes aman y que por supuesto quieren que no se den los chichotazos que nosotros nos hemos dado. Y que a su vez sean lo suficientemente productivos para que ellos mismos puedan ver su 4ª generación. Son las cosas de Dios, son las cosas de los patriarcas. Nada que ver con el evangelio, por ejemplo, de la prosperidad, que nos pone a pensar a nosotros: dinero, 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 dinero. No, si el dinero es de Dios. Dios se lo va a dar a quien se lo quiera dar. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nosotros lo ganamos honestamente. Pero en el corazón de Dios quiere que lo que nos apasione sea hacer su voluntad. Por eso aquí hablamos de estos temas. Y que nosotros podamos ser patriotas, anhelando esa patria celestial, intensamente viviendo cada vez más como Dios quiere. Y ahí es donde todos estamos aprendiendo cómo hacerlo. ¿Está bien? ¿Nos ponemos de pie? ¿Sí? Gracias. Gracias quiero darle, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos. Gracias por traerles hoy. Gracias por tener un corazón que quiera ir más allá de donde están en este momento. Que si de alguna forma nos hemos acomodado, Señor, usted nos lleve a vivir intensamente la vida como a usted le agrada. Usted le llama la vida en abundancia. Esa vida en abundancia. Y tenemos como ejemplos a estos 5 personajes que pueden retar nuestro corazón en diferentes áreas. Sara, creyendo que usted era fiel para hacerla ver ese hijo, parir dándole las fuerzas para ello.
Abraham viviendo con una esperanza tal y un estilo de vida tal. El mismo Noé poniéndose a trabajar en acción cada uno de nuestros ministerios. Queremos servir, queremos amar, queremos dar, queremos apoyar. Queremos hacer su voluntad, Señor. El mismo Enoc, que le agradó con todo lo que hizo. Gracias, porque en Cristo Jesús hemos sido aceptos en el amado, aceptados completamente por usted, pero queremos vivir de esa forma. Y Abel, que administró bien, Señor. Usted lo sabe bien. Cada uno de nosotros tiene grandes retos, pero que por fe podamos hacer los ajustes necesarios para ya no vivir como los incrédulos, ahora vivir como creyentes, apartando cada cosa para lo que es. Líbrenos de todo temor. Y gracias por estar con nosotros cada día.